Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 6, conformado por Calvario García Mayra Rocío, Calvario García Laura Fátima, Gracia Aros María Brenda, Gómez Ontiveros Selene Adilene y Amador Montiel Guillermo. Estaremos hablando sobre el proceso de obtención del hierro y el acero en la asignatura de procesos de fabricación impartida por el profesor e ingeniero Al Raúl Gaitán. La historia del acero comienza con la producción de hierro en la antigüedad. A lo largo de los siglos se desarrollaron métodos de fundición del hierro que permitían obtener hierro más puro y maleable, como el horno de Cuba y el horno alto. Estos avances sentaron las bases para la producción del acero. Realmente el acero se ha convertido en un material imprescindible para el sector de la construcción y para la vida diaria en general. Casi todos los utensilios que se usan diariamente están hechos de acero. A continuación veremos sobre la obtención y el proceso del hierro y el acero y cómo fue que empezó todo. La edad del hierro. Al proceso sobre el descubrimiento de este material y de las herramientas que se pueden obtener a partir de él se le llama edad de hierro y la podemos dividir en dos partes. La primera empezó en el año 1200 a.C. aproximadamente. Ya que no hay fecha exacta, la más importante es la segunda etapa, que fue cuando se descubrió cómo extraer el hierro, asimismo, para hacer el hierro forjado. Gracias a esto, las civilizaciones que tenían armas de este material eran más fuertes y solían ganar las batallas. ¿Cómo se descubrió el acero? El acero se descubrió por casualidad, es decir, sin querer. Los primeros artesanos que trabajaron con el hierro producían lo que se llama ahora el hierro forjado. Para llegar al acero tuvieron que pasar por varios procesos antes. Los primeros herreros lo que hacían era calentar una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en un gran horno con tiro forjado, que por lo tanto se reducía el mineral a una masa esponjosa de hierro metálico, llena de impurezas metálicas, además de cenizas de carbón vegetal. Esta esponja de hierro se debía retirar mientras seguía en estado frío, mientras se le daban golpes fuertes con grandes martillos para poder expulsar la escoria y soldar el hierro. En resumen, lo que fabricaban eran las bases de lo que hoy en día se conoce como acero. Pero en aquel entonces no era acero, todavía no hemos llegado a eso. ¿En qué se convirtió el acero después del descubrimiento? Ellos no eran conscientes del novedoso material que estaban creando, pero sí que el hierro que estaban creando era más duro y resistente. Nacieron así los primeros trabajos de investigación del acero. Quisieron probar varias cosas, como técnicas de enfriamiento rápido, enfriamientos con agua y aceite, para poder ampliar los recursos, características y poder llegar a hacer grandes cosas que ni ellos imaginaban. Durante estas investigaciones llegó el descubrimiento de la alineación de hierro y carbono, lo que se conoce como el acero. Este nuevo material fue un gran paso y gran descubrimiento para la historia de la humanidad. El acero se convirtió en el material preferido para fabricar armaduras y armas. El único punto negativo fue que el acero era difícil de fabricar. En aquel entonces, ya que podían producir pocas cantidades y se requería mucho tiempo.
Pero aquí no acaba la historia. El ingeniero Henry Bessemer revolucionó totalmente la fabricación del acero, consiguiendo que fuese más fácil fabricarlo. Creó un convertidor llamado el convertidor Bessemer. Esto lo cambió todo. Convertía el arrabio en acero. Este convertidor exteriormente era una caldera de acero y el interior estaba hecho de un material que aguantaba el calor y el fuego. Desde entonces se ha podido producir el acero a más cantidad y de forma rápida. Desde la década de 1960 funcionaban varios mini hornos que emplean electricidad para producir acero a partir de residuos, es decir, chatarra. Gracias a esto, el acero se pudo usar para muchas más cosas. Actualmente la producción de acero tiene en funcionamiento hornos que son modelos perfeccionados de los que se usaban antiguamente. El acero ha llegado a grandes infraestructuras, rascacielos y ferrocarriles. Han llevado a cabo algunas edificaciones mundialmente conocidas como por ejemplo el puente de Brooklyn. Se han desarrollado infinidades de alineaciones y variables y se han aprovechado muchísimo este material, cosa que se sigue haciendo. Hay un mercado grande detrás del acero y se fabrican unas 1.628.6 millones de toneladas en todo el planeta, aunque su fabricación conlleva mucha contaminación, ya que se producen muchísimas emisiones de dióxido de carbono. Afortunadamente en España ha habido un descenso del 75% en las emisiones y se ha establecido una meta, un objetivo: producir acero con 0 emisiones netas de CO2. El avance del acero empezó cuando se fabricó el convertidor Bessemer. Después de ello, años después, aparecieron los hornos eléctricos. El acero es un material muy versátil al que siempre se le encuentran nuevas formas de uso o recubrimientos. Buenos días, yo les voy a hablar, mi nombre es Elena Dilene Gómez Ontiveros, les voy a hablar sobre el origen y la evolución del hierro. El acero es una combinación de hierro y carbono con un porcentaje de 0.01% al 2.10%. En función de esos porcentajes existen una serie de facetas de acero diferentes y adición de otros elementos que aportan diferentes propiedades. Los primeros en obtener el hierro de los minerales fueron los egipcios en los años 3000 a.C. Y durante la dinastía Chan en China se produjo acero a derretir hierro forjado con hierro fundido en torno al siglo I a.C. Las aleaciones producidas por los primeros artesanos de hierro datan de la Edad Media y se clasificarían como hierro forjado, por lo cual se calentaba una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en un horno o forja con tiro forzado. El tratamiento reducía el mineral a una masa esponjosa de hierro metálico lleno de una escoria formada por impurezas y cenizas de carbón vegetal. Esta esponja de hierro se retiraba mientras permanecía incandescente.
y se golpeaba con pesados martillos para expulsar la escoria y soldar y consolidar el hierro. En ocasiones, esta técnica de fabricación producida accidentalmente autenticó acero en lugar de hierro forjado. Aprendieron a fabricar acero calentando el hierro forjado y carbón vegetal en un recipiente de arcilla durante varios días, gracias a lo cual el hierro absorbía suficiente carbono para convertirse en acero auténtico. En 1740 Benjamin Huntsman desarrolló en Sheffield, Inglaterra, un procedimiento que perfeccionaba la cementación fundiendo el acero cementado en cristales de arcilla y obteniendo así el llamado acero de crisol, que permitía controlar la cantidad del carbón y también la calidad del acero. En 1856, Sir Henry Bessemer desarrolló un método para producir acero en grandes cantidades, pero dado que solo podía emplearse en hierro que contuviese fósforo y azufre en pequeñas proporciones, se dejó de lado, ya no se utilizaba. En 1857, Carl Wilhelm Siemens creó un procedimiento Martin Siemens, en el que se producía acero a partir de la descarburización de la fundición del hierro dulce y óxido de hierro como producto del calentamiento con aceite, gas de coque o una mezcla de este último con un gas de alto horno, y este método también quedó en desuso. El uso de los hornos de arco eléctrico para producción comercial comenzó en 1902 con Paul Herold. En este método se hace pasar dentro del horno un arco eléctrico entre chatarra de acero cuya composición se conoce y unos grandes electrodos de carbono situados en el techo del horno. Por nuestra parte sería todo al presentarles nuestro tema de esta unidad. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches, mi nombre es Laura Calvario y en esta ocasión hablaremos acerca del proceso básico de cómo se obtiene el hierro y el acero en 7 pasos. A continuación, tenemos una pequeña introducción que nos dice que el hierro es un metal duro y dúctil, mientras que el acero es el resultado de la mezcla de esa materia prima con carbono, que es un no metal, un elemento químico con escasa conducción eléctrica y térmica, que no puede estirarse ni convertirse en una lámina. Aquí tenemos 2 imágenes. La primera nos representa el hierro y la segunda nos representa la mezcla de la materia prima con carbono, que nos da como resultado el acero. Como ya sabemos que el hierro es un metal como tal, no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que está formado parte de numerosos minerales. Existen muchos minerales que contienen hierro. Para que un mineral pueda ser utilizado para la obtención del hierro metálico, ha de cumplir ciertas condiciones. Ha de ser un mineral muy abundante y segundo, ha de presentar una elevada concentración de hierro puro. Y bien, vamos a ver un pequeño ejemplo animado rápidamente para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de este tema. ¿Cómo se hace el acero que se fabrica en México?
Todo comienza en una mina. Este es el lugar en donde se extraen las rocas de la tierra que tienen minerales valiosos como el hierro. El hierro es sacado de la roca y llevado directamente a las plantas de fabricación, ya sea por camión o por plantas de tren para ser trabajado ahí. Después viene la fabricación de pellets. El hierro que se saca de la roca pasa por un proceso donde se limpia y se forman con él pequeños paquetes en forma de círculos o esfera. Estas figuras redondas de hielo las llamamos pellets. Luego viene un proceso llamado reducción del mineral de hierro. En esta parte se toman las esferas de hierro o pellets y se van metiendo en un recipiente caliente, muy grande y con forma de jarrón que conocemos como alto horno. Y ahí es donde se purifica el metal que estaba contenido en los altos pellets. Llegamos entonces a la parte de aceración. Acá se toman los pellets y la chatarra de hierro y se meten en un horno eléctrico con forma de olla. Y como si se estuvieran cocinando, se calienta la mezcla y se le agregan ingredientes extras para hacer el acero más resistente. Se cocina todo y listo. Se tiene acero líquido. Ahora sigue lo que llamamos laminación. Laminación de productos. Se llama así porque se toma el acero que ya se tiene y es vaciado en contenedores muy grandes y se va aplastando por arriba y por abajo para que se haga en forma de láminas grandes. Estas pueden ser láminas planas, extensas, que son cortadas en cuadros o bien se pueden enrollar en rollos muy grandes. Además, también se pueden fabricar piezas más largas y fáciles de doblar, con las que se pueden hacer alambres o varillas. Por último, tenemos los revestidos. Esto es cuando se toma el acero y se cubre con elementos que se hace más resistente para que se oxiden y pueden durar mucho más tiempo. Existen muchos usos para el acero. En la construcción se utiliza para utilizar el hormigón, hacer fachadas. En nuestra vida diaria, el acero está presente en acontecimientos de nuestra vida diaria, en electrodomésticos. Otro también puede ser el mercado de los automóviles, ya que muchas de sus piezas son utilizadas para fabricar los autos. Y es así como se fabrica el acero en nuestro país. Bueno, vamos a continuar viendo un video del proceso de fabricación desde su extracción, pasando por el alto horno hacia el proceso final de la entrega. Pocos fuegos artificiales son más espectaculares que la hazaña del proceso de la obtención del acero. La historia del metal y del acero es fascinante de principio a fin, especialmente cuando se ve desde el punto de vista de quien lo fabrica. La historia comienza con una explosión. Mientras la roca explota, la materia prima del acero es lanzada a la superficie en forma de peconita, una roca férrica que lleva dentro el mineral. Para llegar a ese mineral se tritura la roca hasta hacerla polvo, separando el hierro con poderosos imanes. Entonces se calienta y se moldea el mineral en pellets que luego serán transformados en hierro puro. Después con carbón se crea el coque, que servirá como combustible que alimenta los altos hornos que producen el hierro. Una vez triturado el carbón, se introducen en hornos al alto vacío de 12 a 16 horas para obtener combustibles sólidos. Este combustible en los pellets se mezcla en el alto horno, en donde se añaden cantidades suficientes de piedra caliza para eliminar las impurezas. Desde abajo llega aire sobrecalentado que provoca la combustión del carbón
intensificando el calor del carbón que transforma las materias primas en hierro fundido. En el alto horno se alcanzan temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius y en intervalos regulares se vierte la mezcla de hierro fundido en gigantes contenedores llamados torpedos que viajan sobre rieles al horno básico de oxigenación, donde el hierro se transforma en acero. Se pueden reducir cantidades enormes de acero en poco tiempo. En este proceso, el cual comienza introduciendo chatarra de acero o scrap en el horno de oxigenación, añadiendo el hierro fundido. Es todo un espectáculo cuando el oxígeno es soplado a la mezcla a velocidades supersónicas en donde el hierro fundido se convierte en acero. Ahora está lista la mezcla que hace el acero el metal más utilizado en el mundo. Se pueden producir miles de composiciones químicas diferentes para satisfacer la demanda del cliente, lo que da un alto valor agregado al producto final de acero. Otro espectáculo se abre camino al vertir el acero fundido hacia el recipiente inferior, hacia los moldes. Enseguida se dirige hacia la cámara desgasificadora, donde se convierte en un material altamente maleable. El proceso ahora se enfoca en el terminado y acabado, lo que determinará aún más las características del acero. El primer paso es posicionar el cucharón sobre la artesa o embudo en donde se alimenta la máquina de colado continuo, la cual contiene moldes que dan forma al acero. El acero fundido, ahora a 1650 grados Celsius, es canalizado de la cuchara a la artesa donde se enfría a un sólido rojo vivo. La forma del molde determina la forma del producto semiterminado. Este normalmente sale de la colada con un espesor de 8 a 9 pulgadas y de 3 a 5 pies de ancho. Se cortan en secciones de 40 pies de largo y se apilan para procesos posteriores en los trenes de laminación en caliente. Ya en el tren de laminación en caliente empieza la transformación de las planchas gruesas de acero en delgadas hojas. Las planchas son recalentadas a 1300 grados Celsius y se descalcifican antes de entrar a una serie de rodillos o molinos que las hacen más delgadas y largas. Enseguida entran a un ciclo de acabado donde más rodillos hacen aún más delgadas las hojas. Finalmente son enfriadas y enrolladas en bobinas que pueden tener miles de metros de largo, pero solo una fracción de pulgada de ancho. El proceso completo jamás es tocado por manos humanas. Todo es controlado por operadores usando lo último en tecnología y equipo automatizado que pone todo en acción. Después se trasladan las bobinas para ser bañadas en ácido que limpia la superficie. Algunas son empacadas y despachadas directamente al cliente final como bobinas de láminas en rodada caliente, mientras que otras son destinadas a un proceso de rolado en frío, que las hace más delgadas para acabados especiales. Ahí las bobinas pueden ser empacadas para su entrega o bien pasar a otros procesos de acabado, como el recubrimiento para la resistencia a la corrosión o el adelgazamiento para reducir aún más el calibre. De hecho, muchos de los procesos salen de las instalaciones de acabado, como las superestrellas de la industria. Un acero más ligero, más fuerte y altamente maleable. Ingeniería que era solamente impensable hace algunos años atrás. No es extraño que la historia de la fabricación del acero sea tan interesante con la innovación que garantiza algo nunca antes visto, que se hace presente en cada producto, en casas, en edificios, en carreteras y en cada
parte de nuestra vida diaria y con un grupo de miles de personas que perfeccionan constantemente cada paso del proceso de fabricación del acero, desde las más pequeñas peles de hierro provenientes de la tacomita hasta las bobinas empacadas y más. A continuación vamos a presentar lo que es un alto horno. En el alto horno el mineral de hierro es convertido en hierro líquido dentro de un gran tanque de acero recubierto por material refractario. Las materias primas, mineral de hierro, coque y cal, más productos sintetizados, se alimentan desde la parte superior del horno y soplando aire muy caliente hacia la base. Las materias primas pueden tomar varias horas para convertirse en hierro líquido y escoria, y son retirados periódicamente perforando en el tapón de arcilla en el recubrimiento refractario para ser transferido a la siguiente etapa por medio de ollas transportables, carros torpedos. Los gases calientes y sucios en la parte superior del alto horno son limpiados y enfriados para ser utilizados en la combustión de las estufas calientes para calentar los minerales fríos que vienen entrando. Los gases son inyectados desde el fondo del horno a través de un número de tuberas, grandes inyectores de cobre colado, enfriados por agua, instalados alrededor de la circunferencia del alto horno. Fabricación del acero. Como podemos ver, aquí está el alto horno. Se le introduce el hierro, el coque y la cal, mientras estos producen gases a 400 grados centígrados. Esto lo llamamos calderas. Cuando vienen a esta altura alcanzan una temperatura de 1800 grados Celsius mientras le aplican el aire caliente. Posteriormente se forma la escoria, la cual sale por aquí y aquí se encuentra la salida del acero. Escoria. Las escorias son un subproducto de la fundición de las minas utilizadas para purificar metales. Se puede considerar como una mezcla de óxidos metálicos, aunque pueden contener sulfuros de metal y átomos de metal en forma de elemento, aunque suelen utilizarse como un mecanismo de eliminación de residuos en la fundición del metal. También pueden servir para otros propósitos, como ayudar en el control de la temperatura durante la fundición y minimizar la reoxidación del metal líquido final antes de pasar al molde. Aquí tenemos la escoria. La escoria tiene muchos usos comerciales y raramente se desecha. A menudo se vuelve a procesar para separar algún otro metal que contenga. Los residuos de esta recuperación se puede utilizar como balasto para ferrocarril y como fertilizante. Se han utilizado como metal para pavimentación o como una forma barata y duradera de fortalecer las paredes inclinadas de los rompeolas para frenar el movimiento de las olas. Aquí está un ejemplo de los balastos que se utilizan en las vías del tren. El arrabio. El arrabio es el metal obtenido a la salida de un alto horno. La calidad de esta fundición de hierro que se procesa en este líquido no se caracteriza por consideraciones metalúrgicas o mecánicas, sino únicamente por composición química. Dadas sus propiedades, el arrabio se parece más a una materia prima que a un producto determinado o semiterminado, y es solo un estado intermedio de la fabricación del acero o de la fundición del hierro. El arrabio extraído de los altos hornos puede tener tres destinos principales. Aquí tenemos lo que es el arrabio.
Uno de los destinos, de los tres destinos, es que puede servir para alimentar el mezclador desde el que pasa directamente a los hornos de afino, para lo que se vierte en grandes cucharones de capacidad variable, que es como lo que miramos en el video, que en muchos casos son vehículos ferroviarios especialmente acondicionados para este fin, denominados vagón torpedo, que son arrastrados hasta su destino por una locomotora. Otro, el cual sería el número 2, es convertirse en tochos de rabio, unos lingotes de forma de toscas que una vez enfriados se pueden almacenar a la espera de ser fundidos de nuevo para producir piezas de fundición de hierro o para ser transformados en acero. Aquí está el vagón torpedo y los lingotes. Y la 3 dice que puede servir para el moldeado de piezas de fundición directamente, si bien uso solo es admisible en la producción de elementos que no deban de soportar cargas estructurales o elevadas presiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayra Calvario y el tema que voy a presentar son las principales características y los pros y los contras de los hornos VOF y eléctricos. Vamos a empezar primeramente con las principales características de los hornos VOF y eléctricos. La minería moderna se basa en dos tipos de hornos para producir acero. Ellos utilizan hornos de arco eléctrico para producir cantidades relativamente pequeñas de aleaciones de acero al carbono y acero de especialidad a partir de chatarra de acero. Se basan en los hornos básicos de oxígeno para producir grandes cantidades de toneladas de acero al carbono estándar de hierro producido en los altos hornos. Ambos tipos de hornos tardan aproximadamente 1 hora para encender una carga de materia prima en un lote de acero. Esa sería como la principal característica de cada uno de ellos. Sin embargo, vamos a hablar sobre otras características que presentan cada uno. Del horno de arco eléctrico, podemos decir que un horno de arco eléctrico hace nuevo acero a partir de chatarra de acero de edad. Se trata de un hervidor de agua con tapa de acero gigante, forrado con material refractario de cerámica resistente al calor. Su tapa se levanta para cargar con la chatarra. La tapa también contiene los 3 electrodos de grafito que crean el arco eléctrico para fundir la chatarra en acero nuevo. Después de la carga, los electrodos se bajan a la chatarra y la potencia alimentada al horno. Arcos de electricidad entre los electrodos, generando el calor necesario para fundir la chatarra de acero. Compuestos fundentes eliminan las impurezas. Para obtener más calor, las siderúrgicas inyectan carbón pulverizado y el oxígeno para complementar el calor eléctrico. Aproximadamente 1/3 del calor en hornos de arco eléctrico viene de la inyección de combustible y el oxígeno. Otras de sus características es que empiezan el proceso de calentarse gracias a que una corriente eléctrica los activa. Pueden alcanzar altas temperaturas que llegan a alcanzar incluso los 3500 grados Celsius. El efecto Joule, que consiste en el fenómeno inevitable e irreversible que se provoca cuando a través de un material conductor circula una corriente de electricidad y por lo tanto una parte de la energía cinética de los electrones del material como efecto se transforma en calor. Ahora, un horno de oxígeno básico, o VOF por sus siglas, crea acero de fundición en bruto, producido a partir de mineral de hierro en un alto horno, junto con la chatarra de acero hasta 25%. Este horno funciona mediante la inyección de oxígeno a alta presión en el hierro fundido, para quemar el exceso de otras impurezas combustibles de carbono, y compuestos fundentes añadidos a la masa fundida eliminan impurezas no combustibles que flotan a la parte superior de la masa fundida, como escoria.
El BOF obtiene la energía necesaria para convertir el hierro en acero del calor original del hierro fundido, junto con el calor generado por la quema de exceso de carbono y otras impurezas en la presencia de oxígeno puro. La carga y descarga de la olla se hace por la parte superior. La temperatura de operación del horno es superior a los 1650 grados centígrados y es considerada como el sistema más eficiente para la producción de acero de alta calidad. La carga metálica para realizar una colada de acero es un convertidor de oxígeno en un tiempo que varía de 45 a 55 minutos. Una acería BOF está dividida en secciones bien definidas de acuerdo con las operaciones que se desarrollan en cada una de ellas. Nave de convertidores, nave de carga, nave de colada e instalaciones auxiliares. La razón de la inyección de oxígeno es que ésta actuará como agente oxidante, ya que al entrar en contacto con la carga, se combina químicamente con los elementos de la misma, eliminando en gran parte el contenido de impurezas tales como carbón, fósforo, azufre, silicio, etc. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Seguimos con los pros y contras del horno de arco eléctrico. Dice, un horno de arco eléctrico proporciona un control preciso de la atmósfera interna y la temperatura. Emite casi ninguna contaminación. Debido a que comienza con chatarra de metal, un horno de arco eléctrico es económico en comparación con otros procesos de fabricación de acero para la fabricación de acero en lotes pequeños. Ellos pueden hacer económicamente lotes de acero tan pequeño como 1 tonelada, pero hornos de arco eléctrico requieren acceso a un exceso de la electricidad y el acceso por carretera o ferrocarril para traer un suministro constante de chatarra. La facilidad que se obtiene para la fusión de los metales. La temperatura es mucho más acertada debido a la velocidad y la intensidad con la que se emiten las ondas de calor. Se puede tener control de la atmósfera que se encuentra en contacto con el objeto o masa que ha sido fundida. La carga del horno puede ser aislada y quedar libre de la contaminación que el gas combustible emite. Ahora vamos a ver las desventajas del horno eléctrico. Perdón. El oxígeno... No es del horno eléctrico, es del horno BOF. Ventajas. El oxígeno básico horno no se quema el combustible, por lo que es rentable, pero requiere la creación por separado de hierro fundido por la quema de coque en un alto horno para fundir el hierro de submineral. Debido a que un BOF utiliza el calor inherente de hierro fundido como fuente de energía, el funcionamiento eficiente requiere lotes con un promedio de 250 toneladas. Otra de sus ventajas es que el horno de oxígeno básico no quema combustible, por lo que es rentable. Es un proceso más barato porque consume menos energía, produce más acero respecto al factor cantidad-tiempo que los hornos eléctricos. Los contras. A diferencia de las emisiones mínimas de un horno de arco eléctrico, un horno de oxígeno básico emite una relativamente gran cantidad de gases contaminantes y el polvo que requiere un tratamiento costoso a través de depuradores de aire, precipitadores electrostáticos y filtros antes de que se puedan ser liberados a la atmósfera. Al inyectar oxígeno durante el proceso, se producen impurezas en el acero por oxidación. No se pueden agregar aliantes al acero durante la etapa de aceleración, porque al estar en contacto los aliantes con el oxígeno se oxidarían e ingresarían al acero como impurezas. Eso es todo por mi parte. Agradezco mucho su atención a nombre de mis compañeros y seguimos con el tema.
Ok, también voy a hablar sobre las características del acero y sus aplicaciones. El acero es un metal preferido para la amplia variedad de aplicaciones en la industria metalúrgica, como las destinadas a la edificación, el automovilismo o la producción de energía. El acero es un componente esencial de muchos productos cotidianos, desde automóviles hasta envases de alimentos. Ha sido la piedra angular de la ingeniería y la fabricación durante los siglos, y sus aplicaciones continúan expandiéndose y diversificándose. El acero es uno de los materiales más utilizados en el planeta, con aplicaciones en una gran variedad de industrias, desde la aeroespacial y automotriz, pasando por la alimentaria hasta la construcción y los dispositivos médicos. El acero juega un papel esencial en la industria debido a su alta resistencia, durabilidad y versatilidad. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la construcción de edificios y puentes hasta la fabricación de electrodomésticos, vehículos y maquinaria. Este metal es esencial para la industria automotriz, que lo utiliza en la fabricación de carrocerías, chasis, motores y sistemas de suspensión, para la industria de la construcción, donde es utilizado para crear estructuras de soporte, vigas, columnas y marcos, y en la fabricación de herramientas, maquinaria industrial y tipos de transporte. En resumen, el acero es un material fundamental en la industria y su uso seguirá siendo vital para la producción de productos y servicios en todo el mundo. Ahora vamos a ver las aplicaciones del acero. El acero es un material preferido para una amplia variedad de aplicaciones en la industria metalúrgica. Se establece que la distribución del acero por sectores es la construcción de edificios e infraestructura, donde el acero es un metal comúnmente utilizado en la construcción de edificios y puentes debido a su alta resistencia y capacidad para soportar grandes cargas. En la construcción de edificios, el acero se utiliza en forma de vigas, columnas y estructuras de soporte, incluyendo los rascacielos y los edificios de gran altura, en los que el acero sirve para hacer marcos que proporcionan apoyo y estabilidad. Los puentes de otras estructuras de ingeniería civil también se construyen con acero, debido a su capacidad para resistir cargas pesadas y altas tensiones. Otro es la fabricación de maquinaria. Los fabricantes de maquinaria utilizan acero para crear piezas y componentes esenciales como engranes, ejes, rodamientos y pistones. El acero es adecuado para estos componentes debido a su alta resistencia y capacidad para soportar tensiones y cargas pesadas. Además, el acero es un material ideal para la fabricación de herramientas y equipos utilizados en la industria metalúrgica, como herramientas de corte como sierras y brocas, que están hechas de acero de alta calidad para asegurar su durabilidad y resistencia al desgaste. La fabricación de vehículos. El acero es un material esencial en la fabricación de vehículos, incluyendo automóviles, camiones, trenes y aviones. Los fabricantes de vehículos utilizan acero para la fabricación de carrocerías, chasis, motores y componentes estructurales. El acero es elegido para la fabricación de vehículos debido a su alta resistencia y capacidad para soportar tensiones y cargas pesadas. Además, el acero es un material liviano y fácil de trabajar, por lo que hace ideal para la fabricación de componentes de vehículos. La producción de electrodomésticos y aparatos electrónicos. El acero es un material comúnmente utilizado en la fabricación de electrodomésticos y electrónica, como hornos, neveras, lavavajillas, microondas, lavadoras y secadoras. Como en algunos de los casos anteriores, el acero se usa para los componentes de estos aparatos por su durabilidad y resistencia al desgaste. Lo mismo ocurre con los componentes electrónicos, como los cables y conectores. Los cables de acero son ideales para la transmisión de señales eléctricas debido a su alta conductividad y capacidad para soportar tensiones y cargas pesadas. La fabricación de envases. El acero se usa para fabricar envases de una amplia variedad de productos,
desde alimentos y bebidas hasta productos químicos y farmacéuticos. Los envases de acero son duraderos, resistentes a la corrosión y pueden soportar altas temperaturas y presiones. Los envases de acero se utilizan comúnmente en la industria alimentaria para envasar alimentos enlatados y bebidas en forma de hojalata, que también contienen otros componentes. Esta capa de material es impermeable, no reacciona químicamente con los alimentos y es resistente a la oxidación gracias al estaño, que es otro componente de la hojalata. Producción de energía. El acero es un material crucial en la producción de energía, incluyendo las energías renovables como la solar y la eólica. En la energía solar, el acero se utiliza para la fabricación de estructuras de soporte para paneles solares y torres de energía solar, mientras que en la energía eólica se destina a la fabricación de torres de turbinas eólicas y componentes estructurales. En la energía nuclear, el acero se utiliza para la fabricación de contenedores de combustible nuclear, reactores y otros componentes críticos de seguridad debido a su alta resistencia y capacidad para soportar temperaturas y presiones extremas. Fabricación de herramientas de mano. La fabricación de herramientas de mano, incluyendo llaves, alicates, martillos y desarmadores, usan el acero porque las hace duraderas, resistentes al desgaste y pueden soportar altas tensiones y cargas pesadas. En el caso de las herramientas de corte, como cuchillos, tijeras y sierras, el acero permite la fabricación de hojas afiladas y precisas, lo que les hace ideales para cortar materiales duros como madera, metal y plástico. Fabricación de joyería. El acero también se utiliza en la fabricación de joyas, incluyendo anillos, collares, pendientes y pulseras, ya que es más barato que la plata y que otros metales y es resistente a la corrosión y muy duradero. Es un metal fácil de trabajar y puede ser moldeado en una amplia variedad de formas y diseños. Además, el acero inoxidable es hipoalergénico, lo que lo hace ideal para personas con piel sensible. Ahora vamos a dar los 5 principales productos, son características como curiosidades del acero, y dice que los 5 principales productos con mayor porcentaje del acero son autos, edificios, latas, puentes y electrodomésticos. 1 kilo de acero cuesta lo mismo que una barra de pan. Por sorprendente que parezca, este material es muy barato, por eso es tan utilizado en construcción. Un hilo de acero de 2 milímetros de grosor podría levantar 1 tonelada, una buena muestra de la resistencia que soporta este material. Si se volviera a construir la Torre Eiffel con el acero actual, sería entre 3 y 4 veces más ligera. El viaducto de Millau desde 2005, el puente más largo del mundo, cuenta con 36.000 toneladas de acero. De haberse proyectado con hormigón, habría pesado 120.000 toneladas. El acero utilizado en centrales nucleares está preparado para resistir más de 300 grados, más de 200 atmósferas y unos 40 años en estas condiciones. Las chapas de acero de los coches cuentan con una garantía anticorrosión de 12 años. La fabricación del acero exige agua. Más del 90% de esta agua puede volver a ser utilizada para otros procesos. Cada minuto se reciclan 700 toneladas de acero en el mundo. Y ahora sí, eso ya es todo de mi parte. Seguimos. Los hornos convertidores básicos de oxígeno, también conocidos como BOF por sus siglas en inglés, son un tipo de horno ampliamente utilizado en la producción de acero. Fueron desarrollados en la década de 1950 con un proceso más eficiente que los antiguos hornos de arco eléctrico, de crisol abierto. El proceso BOF hace pasar una corriente de oxígeno puro sobre una carga de materia de hierro fundido, chatarra de acero y fundentes. Esto oxida el carbono y otras impurezas presentes, reduciendo su contenido a niveles muy bajos en un poco tiempo. El horno BOF consiste en una gran olla pear-shaped revestida
de material refractario, resistente a altas temperaturas. La carga se coloca a través de una abertura en la parte superior, mientras el oxígeno puro se sopla a presiones muy altas por una lancia de oxígeno introducida desde la parte superior. Las reacciones de oxigenación que ocurren entre el oxígeno y los elementos indeseados son una fuerte exotérmicas, liberando mucho calor. Esto eleva la temperatura del horno rápidamente entre 1600 grados centígrados. Las reacciones ocurren violentamente con chispas brillantes y agitación de la carga. Todo el proceso de refinado de BOF dura típicamente menos de una hora. Esto es significativamente muy rápido que procesos de refinado como el horno open air. La alta temperatura y reacciones violentas permiten tiempos de fusión muy cortos. Los hornos BOF tienen gran capacidad de producción hasta 300 toneladas de acero por ciclo. Están revestidos internamente de materiales refractarios de alta pureza que les permite soportar las condiciones extremas. Requieren también de grandes sistemas de extracción de gases y limpieza de los mismos. La introducción de los BOF revolucionó la making de acero en el siglo XX. Permitieron aumentar dramáticamente la producción mundial al tiempo que reducían costos y tiempos. Hoy en día siguen dominando la producción masiva y económica de aceros no aliados y de baja aleación. Representan más del 60% del acero producido en el mundo. Los BOF son esenciales para la fabricación moderna de acero, por su capacidad para refinar rápidamente grandes volúmenes de metal y producir acero de alta calidad a bajo costo. Su eficiencia y productividad los mantendrá como protagonistas en la siderurgia durante mucho tiempo. Hablamos de los convertidores básicos de oxígeno para la producción de acero. Hay algunos conceptos clave que debemos comprender a fondo. Refractarios. ¿Qué quiere decir con refractarios? Estos hornos operan a temperaturas altamente altas, superiores a 1600 grados centígrados. Por ello requieren un revestimiento interno de materiales refractarios capaces de soportar estas condiciones tan severas. Se utilizan refractarios de óxidos como magnesia, dolomita o alúmina, de muy alta pureza. Las fuentes del hierro. La principal materia prima para los BOF es chatarra de acero reciclada, pero también pueden procesar arrabio proveniente de altos hornos, hierro esponja, hierro reducido directamente, y esto le da una flexibilidad al proceso. Los fundentes. Se agregan fundentes como caliza para ayudar a formar la escoria que captura impurezas durante el refinado. La composición de la escoria es cuidadosamente controlada. El oxígeno. El uso del oxígeno puro fue realmente revolucionario. Se inyecta a presiones extremas de hasta 5 atmósferas y velocidades supersónicas por la lanza. Esto maximiza la transferencia de oxígeno para acelerar las reacciones. La automatización. Los BOF modernos utilizan sofisticados sistemas de control automatizados por computadora. Esto permite monitorear y ajustar con precisión parámetros como inyección del oxígeno, temperatura, muestra de la carga, etc. La capacidad. Los grandes BOF pueden tener volúmenes de 400 toneladas a más. Logran producir cientos de miles de toneladas de acero al año, de forma continua. Esto reduce costos. Emisiones. Se requiere un estricto control de emisiones gaseosas con potentes sistemas de extracción y limpieza de gases y modernos BOF que minimizan el impacto ambiental. Ahora vamos a hablar sobre los hornos eléctricos. Como vemos aquí en la figura, aquí está el proceso de un horno BOF. La alimentación, la inyección del oxígeno, el vaciado del acero y el vaciado de la escoria. Aquí tenemos una fotografía de un horno. Bueno, hablemos sobre hornos eléctricos. Los hornos de arcos eléctricos surgieron a principios del siglo XX como una tecnología para producir acero utilizando energía eléctrica. Fueron presentados en 1978 por William Seymour. Por su uso industrial comenzó
años después. Estos hornos generan un arco eléctrico de alta intensidad entre electrodos de grafito y grafito eléctrico, produciendo temperaturas muy elevadas de hasta 3500 grados centígrados, suficientes para fundir acero. Sus principales ventajas de los hornos eléctricos son menores costos de inversión inicial, al ser unidades más pequeñas y modulares, mayor flexibilidad de producción, permitiendo fabricar lotes pequeños y especializados. Pueden utilizar chatarra de acero, hierro, esponja y otros materiales y materias primas. Son más amigables con el ambiente, generando menos contaminantes y requieren menos energía por tonelada de acero producido. Aunque tienen costos operativos más altos, los hornos eléctricos han ido ganando participación en la producción de acero. En 1950 representaba el 15% de la producción mundial de acero, mientras que en la actualidad ya superan el 30%. Se proyecta que su uso surgirá aumentando, especialmente en países desarrollados por su flexibilidad y menor impacto ambiental. Los avances tecnológicos también mejoran su eficiencia energética. En conclusión, los hornos de arco eléctrico son una tecnología clave en la metalurgia moderna, complementando a los hornos BIOF en la fabricación de aceros, sobre todo de alta especialización. Su importancia seguirá creciendo en el futuro. Los hornos de arco eléctrico operan generando un arco voltaico de alta intensidad mediante la aplicación de corriente alterna de gran potencia entre 3 electrodos de grafito y grafito eléctrico. Estos electrodos están ubicados en la parte superior del horno, se regulan automáticamente para mantener un arco estable y transferir la máxima energía al material metálico. El arco puede alcanzar temperaturas entre 3000 grados centígrados y 3500 grados centígrados. El calor intenso funde la carga de chatarra de acero, hierro, esponja u otras materias primas, refinando el metal y permitiendo ajustar su composición química con precisión. Los revestimientos refractarios de óxidos de la alta pureza soportan las condiciones extremas del horno eléctrico. Se requiere también un sistema de extracción de humos. Comparado con los hornos BIOF y arco eléctrico, son más flexibles en cuanto a tamaño de producción. Existen unidades pequeñas de menos de 1 tonelada hasta grandes hornos de más de 400 toneladas. Esta flexibilidad los hace ideales para producir aceros especializados en lotes pequeños y medianos. Pueden reciclar todo tipo de chatarra de acero. Además, al no depender de la inyección del oxígeno, tienen menos restricciones operativas. En cuanto al consumo energético, se estima que los hornos eléctricos requieren de 400 a 500 kilowatts por tonelada de acero producido. Esta eficiencia ha sido mejorada con los avances tecnológicos. Los hornos de arco eléctrico se perfilan como una opción más sustentable para la producción de acero en el futuro, complementando a los tradicionales hornos BIOF. Muchas gracias.